Gloria a Dios, que el Señor te bendiga, sea bienvenido al ministerio Caminando con Jesús. Este día quiero compartir un poco sobre lo que estuvimos hablando ayer en el culto de jóvenes. Estuvimos hablando sobre el tema del perdón. Hablábamos de que el perdón es un regalo. Yo creo que es un tema muy importante que debemos de tocar como cristianos, porque se ha dado el problema muchas veces de que como cristianos guardamos rencor, como cristianos no sabemos perdonar, muchas veces no sabemos las consecuencias de no perdonar. Y en primer lugar, yo hablaba el día de ayer con los jóvenes sobre que el perdón no es optativo. Cuando hablo de que el perdón no es optativo, hablo de que es una orden dada por Dios. No podemos ser cristianos si no perdonamos. Hermano, ¿cómo dice eso? Sí. ¿Saben por qué? Porque en Mateo capítulo 6, del versículo 14 al 15, nos dice: si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Imagínense qué fuerte este versículo, ¿verdad? Si nosotros no perdonamos a los demás, tampoco su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Cuando yo vengo a Cristo, vengo cargado de pecado, vengo cargado emocionalmente. ¿Y qué es lo primero que hace el Señor cuando tú llegas a sus pies? Te perdona. Perdona todos tus pecados. Imagínense, es la primera muestra de amor, que Dios nos perdona. Ahí nos enseña el Señor a perdonar. Y si Él nos ha perdonado a nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar al que nos ofende? Este es un día o un momento de conciencia, de hacer conciencia, de meditar qué hay dentro de mi corazón. El primer punto es que es una orden. ¿Por qué? Porque si queremos ser perdonados, tenemos que perdonar según lo que dice la palabra de Dios. Pero, ¿sabes? Cuando te digo que ser cristiano es perdonar, te lo digo porque la palabra de Dios nos dice que en todo lo que hagamos como cristianos, tenemos que perdonar. Otro punto es que perdonar es un mandamiento. Dice su palabra en Mateo 22, 34, 40, que el gran mandamiento... ¿Cuál es el gran mandamiento?, le preguntan a Jesús. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende toda la ley y los profetas. Hermano, pero se está hablando de amor y se está hablando de perdón. Muy bien. ¿Quién nos perdonó primero? ¿Quién fue lo que nos dio la muestra de amor más grande en nuestra vida? Fue Dios. ¿Cómo? A través del perdón. A través de perdonarnos nuestras iniquidades, nuestros pecados, todo lo malo que hacíamos, Él nos los perdonó. Esa fue la muestra más grande de amor. Y también tenemos que aprender que el amor lo perdona todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo amo a mi hermano, aunque me ofenda, lo voy a perdonar. ¿Por qué? Porque Dios me ama. No puedo amar a alguien. Es mentira que yo diga voy a amar a alguien si yo no lo he perdonado. Imagínate, dice la palabra de Dios: si tú dices que amas a Dios, pero no amas a tu prójimo, el tal es mentiroso. Porque ¿cómo puedes amar a quien ves? ¿Cómo puedes amar a alguien que no ves, o sea, a Dios, y no amar a tu prójimo a quien sí ves? Entonces, en primer lugar, es una orden. Perdonar es una orden dada por Dios. Segundo, tenemos que amar a nuestro prójimo. Y dice su palabra que si no amamos a nuestro prójimo, somos mentirosos. Yo no sé a qué te dedicas tú en la iglesia, si predicas, si cantas, si cuidas escuela bíblica, jóvenes, no sé cuál es tu servicio. Lo que Dios quiere es que nos amemos. El amor profundo entre hermanos es la victoria. El Señor habita en los corazones que están llenos de amor. Por eso tenemos que amarnos entre nosotros. Y el perdón no permite el amor. El amor y el odio y el rencor no pueden ir de la mano. Si tú amas a Dios, si tú dices que amas a Dios, si tú vas a la iglesia y te postras delante de Dios, dice la palabra de Dios, aún la ofrenda, dice la palabra de Dios,
¿Qué habla el Señor de la ofrenda? En Mateo 5, 23, 24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, dice que tienes que dejarla. Dice, si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda ahí primero y reconcíliate con tu hermano. Hermano, yo diezmo, hermano, excelente. Yo doy las mejores ofrendas, excelente, hermano. Pero dice su palabra que si tú guardas rencor, si tú guardas odio en tu corazón, deja tu ofrenda en ese lugar, en el altar donde se deja la ofrenda. Ve y reconcíliate, porque el Señor lo que quiere es que estés lleno de amor. El Señor no quiere que estés lleno de palabras nada más. El Señor no quiere que estés publicando versículos nada más. El Señor quiere que ames de verdad, que ames al que tienes a tu lado, que demuestres que tienes a Cristo en tu corazón. Y esta es una exhortación para nosotros los cristianos, que si no amamos, estamos mintiéndole a Dios y a la gente. Somos mentirosos, porque no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. El perdón es muy importante. Hermano, pero a mí me han hecho mucho daño. Hay personas que han dañado mucho mi corazón. ¿Y cómo yo voy a perdonar a estas personas si siguen siendo malas conmigo? El perdón es un proceso. El perdón no es de la noche a la mañana. Te voy a decir lo que es el perdón y lo que no es el perdón. El perdón es una decisión. En primer lugar, para perdonar tengo que tomar la decisión de perdonar a la persona. La palabra de Dios nos exhorta a perdonar. En segundo punto, es renunciar a odiar. Si tú vas a decidir perdonar, tienes que decidir no odiar. Sé humilde. En ese momento entra la humildad. El humilde pasa por alto la ofensa. Deja de pelear, deja de confrontar con esas personas, porque eso no le agrada al Señor. En tercer lugar, es un proceso y es un don de Dios. El Espíritu Santo es quien te va a ayudar, no son tus fuerzas, porque humanamente, carnalmente, yo no tengo la capacidad de amar. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros que es un fruto del Espíritu Santo, el amor, y es un fruto que debemos de tener los cristianos para con todos. Lo que no es el perdón no es una palabra mágica, no es un sentimiento al instante, es un proceso, como les decía. No es que de un solo, ¿verdad? Puede ser cuando la ofensa no es muy grave, pero hay ofensas grandes que necesitan un proceso. El perdón no es un ritual, no es solo estrechar la mano, no es solo abrazar, porque muchas veces se puede hacer hipócritamente. Es un cambio de adentro hacia afuera. ¿Qué no es el perdón? No es un sentimiento, ¿verdad? Lo que yo les decía, no es algo que yo siento, es algo que yo demuestro, ¿verdad? Es un proceso que lleva trabajo. Y por último, el delito, no es dejar impune el delito, perdón. El culpable debe cumplir su condena. Muchas veces decimos, hermano, pero va a quedar esto así. Miren, eso no nos compete a nosotros. Si nos han dañado, si nos han hecho lo que nos han hecho, si han lesionado nuestros sentimientos, nuestra vida, nuestra familia, Dios es el que juzga, Dios es el que lleva todas las cosas en su voluntad. No me compete a mí decir qué le va a pasar a la persona, no me compete a mí juzgar, ni maltratar, ni hacer nada. Simplemente le dejo las cosas a Dios y limpio mi corazón. Si tú tienes algo contra alguien este día, yo te pido que te examines. Que sepas que Dios no te va a aceptar una oración si tú tienes lleno de rencor el corazón. Sí, porque no te va a perdonar si tú no puedes perdonar. Hermano, ¿y cómo hago? Es un proceso. Un proceso que debe ir poco a poco. Y ese proceso lo tienes que llevar a los pies de Cristo. Y es el Espíritu Santo quien va a ayudarte a perdonar. Este fue el consejo de este día. Perdona, porque entonces vas a poder tener una vida espiritual plena delante de Dios. Que tengas un buen día, un feliz inicio de semana. Que Dios bendiga todo lo que hagas. Y ahí donde estás, pídele al Señor, Señor, ayúdame a perdonar, porque en mis fuerzas no es posible, pero contigo todo es posible. Que el Señor te bendiga.